El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Hasta ahí. Toma su asiento. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Para qué vino? Pero Jesús dice, en esta lectura dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan. Miren la diferencia, ¿no? El diablo vino para hurtar, matar y destruir, mientras Jesucristo vino a darnos vida. Alguien vino a matar, pero Jesús vino a dar vida. Y no solamente una vida en esta tierra, sino una vida en abundancia. Cuando Jesús llega a nuestra vida, lo que te decía recién, Él empieza a enriquecer nuestra vida. Él nos empieza a dar y a poner nuestra mirada y hacer que nuestra mirada sea puesta en el consumador de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Cuántos están aquí? Hermano, pero ahora mire lo que dice, pueblo de Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hermano, el enemigo viene a matarte, viene a robarte los sueños, viene a hurtar y sobre todo viene a destruir. Pero el fin es la muerte, porque él lo que quiere, que él sabe que está condenado y lo que quiere es llevarse a todos junto con él y a su nombre. Pero vino el Hijo del Hombre, pero vino el Hijo de Dios y a su nombre. ¿Y sabe qué? Él vino a darnos vida. Y hoy quiero hablarte acerca de algo muy profundo. Mira lo que tenés al lado de decirle, ¿seguro que eres espiritual? Porque el Señor quiere revelarnos a través de su escritura en esta noche a saber vivir en lo espiritual y a saber caminar y a gestar lo que uno anhela desde el mundo espiritual y a su nombre. La palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, ministro, usted tiene que entender que si usted tiene autoridad en el mundo espiritual, todo lo que usted le pida al Padre conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que para usted es inalcanzable, todo lo que para usted no tiene lógica, todo para lo que para usted es imposible, el Señor lo puede cumplir. Porque cuando usted desata algo ilógico en la tierra, lo ilógico se hace lógico en el reino de los cielos y viene a la tierra, y ahí cuando dicen lo imposible se hizo posible a través de creer que el mundo espiritual existe y que Jesús murió por mí, y todo lo que pida en su nombre será hecho conforme a mi fe. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Ahora tenemos que creerlo y a su nombre. Usted tiene que creerlo y a su nombre. Usted tiene que dejar de vivir en una derrota espiritual. Porque usted, lo que le muestra la humanidad, lo que le muestra su entorno, lo que le muestra su problema, la película que viene a mostrarle Satanás siempre le va a mostrar una película de derrota. Satanás siempre va a mostrarle una película de que usted no puede, porque él es el príncipe de esta tierra. La palabra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: por cuanto Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio que es Jesucristo y a su nombre. Tenemos que entender que hay un príncipe de esta tierra y se le fue dada la legalidad para confundir a muchos. Según San Mateo 24, hay muchos que van a ser confundidos y aún los escogidos. Pero yo vengo a guardar la fiesta a Satanás. Hay 3 o 4 que se van a levantar en esta noche y van a creer y van a entender que el diablo no tiene parte ni arte, que el diablo se lo lleva el diablo. Esta noche ponemos los ojos en el consumador de la fe, el que todo lo puede, el que revivió entre los muertos, el que revivió a Lázaro, el que revivió a la hija de Jairo. Yo no sé qué Dios tienes tú, pero yo tengo un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que levanta a los muertos y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Pero tú tienes que creerlo. ¿Cómo anda, hermano? Por
No hay nadie a mi lado. Suelte ese espíritu del burrito de red. Suéltelo. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Usted todo lo puede en Cristo que me fortalece. Usted lo tiene que creer porque todo lo podemos en Cristo. No algunas cosas. Todo lo podemos en Cristo. Y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? Si viniste caído, te vas a ir encendido. Si estabas medio apagado, te vas a ir prendido fuego. Y a su nombre. Y a su pueblo. ¿Sabe que por muchos años he escuchado predicaciones, he escuchado y he visitado muchas iglesias y me han invitado y he participado en muchas campañas, he hecho muchas campañas, pero veo que cada vez más se está dejando de hablar del Espíritu Santo. Y es algo terrible, porque puedo observar en los 80, 70 y también años de los 90, a donde también en los 70 fue levantada Kathy Kuhlman, a donde fue llamada la amiga del Espíritu Santo, siempre lo nombro, y es algo que me apasiona poder saber que hubo personas en esta tierra, grandes ministras de Dios, que han tenido esa afinidad y esa amistad y han sido uno con el Espíritu Santo. Y por ser uno con el Espíritu Santo, iglesias se han encendido en el poder del Espíritu Santo, ha visto prodigios, milagros, y ha visto toda clase de milagros creativos, y se fue perdiendo. Eso llegó hasta los 90, en los 2000. De vez en cuando aparece algún siervo de Dios que permite creer en el Espíritu Santo a su interior, a su espíritu, se liga al Espíritu de Dios y entonces empieza a ser usado. Pero yo le preguntaba por qué siempre cada tanto aparece algún ungido o alguna persona que aparentemente el Señor lo usa, y el Espíritu Santo me dijo: yo no tengo gente preferida ni tengo ungido. El único ungido es Jesucristo, y todo aquel que lo quiera recibir tiene al ungido. ¿Cuántos están aquí? Esto no es para algunos pocos, esto es para todo aquel que decide creer. ¿Cuántos están aquí? Esto para todo aquel que decide creer. Y el Espíritu Santo me dijo en estos días: dile a mi pueblo que todo aquel que le quiera recibir a Jesucristo, mi Padre enviará su Espíritu para que muera en él. No sé a qué le estoy hablando. Usted venía con un espíritu de derrota, un espíritu de muerte, un espíritu de vicio, y ahora Dios te está diciendo en esta noche: yo quiero sacar esos espíritus y que tengas el espíritu de vida y de vida en abundancia. A donde había derrota, ahora hay victoria. A donde había escasez, ahora hay abundancia. A donde había enfermedad, ahora hay prodigio, hay milagros, hay maravillas de parte de Dios. ¿Cuántos son aquí? Pero esto depende de tu fe. Mira lo que te voy a decir: ¿cuánta fe tenés? Y a su nombre. Mira, tenemos un Dios sin límite, pero el que le pone límite eres tú. El pueblo, escuchen muy bien, no me quiero atrasar, pero el pueblo que estaba en ese momento con Saúl, la artillería, hombres preparados, siempre lo digo, hombres de milicia, bien preparados, bien parecidos, hermanos, podían levantar esas espadas que no sé cuánto pesaban y que ninguno de nosotros las podríamos levantar. Hombres que se capacitaban y peleaban y se entrenaban y estaban bien físicamente. Pero ellos, escuchen muy bien, ellos, aún con todo el intelecto, con toda su fuerza, toda su sabiduría en la batalla, no podían hacerle frente a Goliat. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Pero de golpe vino un muchachito a traerle pan y leche y queso a sus hermanos. Y escuchó que estaban ofendiendo al escuadrón, estaban ofendiendo al pueblo, y inclusive dentro de esa milicia estaban los hermanos de David. Y dice que todos atemorizaban. Pero este hombre, ¿sabe qué dijo este muchachito? Dijo: ¿qué quiere este filisteo incircunciso? ¿Por qué atemoriza así
al pueblo de Dios. Déjenme ir y le cortaré la cabeza. Gloria a Dios. Un jovencito, ¿no? Vos lo veías, inclusive le quisieron poner unas armaduras y se le burlaban, se la reían, porque no daba la talla. Para el hombre no daba la talla. Inclusive Goliat cuando le dijo, ¡ah! No tenés que ser un perro para que vengan así a mí. Este muchachito no calificaba, no daba la talla, ni siquiera la armadura real le pudieron poner. Pero este muchachito ya había peleado con osos y con leones y había comprobado que en esas luchas con los leones por defender a sus ovejitas, él invocaba el nombre de Jehová y los leones tenían que morir o tenían que huir. Este muchachito, si se miraba al espejo, no sabía que no podía luchar contra osos y contra leones. Pero este muchachito invocaba el nombre de Jehová. Y cuando invocaba el nombre de Jehová, él sentía que él lo podía hacer todo. Así que le dijo, déjenme a mí que yo le voy a cortar la cabeza. Dijo, tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Lo que le hizo entregar la victoria no fue la piedrita fue certera, pero la piedrita fue certera, ¿sabe por qué? No porque él sabía tirar bien con las piedritas o con la lanza, o porque sabía usar la gomera, usar toda su artillería. Hermano, él no estaba especializado en eso. La piedrita fue certera, y la piedrita es certera, y mató al Goliat que estaba delante de él, porque él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová, y aquel que invocara su nombre, lo que es imposible se hace posible en el mundo físico, se hace real en tu vida. Yo no sé cuánto lo están escuchando. ¿Cuánto están aquí? Mirá lo que tenés al decirle. Lo que es imposible para vos va a ser posible para Dios. Pero esta noche tienes que caminar en fe. ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿saben que este pasaje me hizo investigar la palabra? Y mientras me metía en la palabra, el Señor me comenzaba a hablar. Y me acordé de algo maravilloso, algo espectacular, de una prédica de un varón de Dios que contaba su testimonio cuando fue a Haití. Y hace poco le preguntaba a mi esposa, ayer le preguntaba cómo se decía Walking Dead, ¿qué quería decir? ¿Cómo es Walking Dead? ¿Qué quiere decir? Yo pensaba que eran muertos vivos, y es hombres muertos caminantes. ¿Me equivoco? Es muertos caminantes. Digo, Walking Dead, yo no soy bueno, muy bueno con el inglés, no soy difícil. Y a su nombre. Y le preguntaba a mi esposa, ella la tiene clara en inglés y mi hijo también, y ellos me explicaban que eran muertos caminantes. ¿Cuántos están aquí? Así que, como no sé muy bien inglés, y es Walking Dead, pero no lo voy a repetir porque me voy a confundir, hoy el título es Muertos Caminantes. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Ahora, usted sabe que el Señor me decía que hay cristianos que todavía están muertos espiritualmente. Vienen a la iglesia, están en la iglesia, escuchan las prédicas, escuchan la alabanza, hasta inclusive tienen dones, tienen talento y hasta pueden servir al Señor, pero todavía están muertos y caminan, pero están muertos. ¿Cuántos están aquí? Pero el Espíritu Santo viene a darnos vida. ¿Cuántos están aquí? ¿Saben cuándo estamos muertos y somos caminantes? Cuando nosotros no entendemos que cuando nosotros no renunciamos al Espíritu que se mueve a través de la legalidad de la carne, usted y yo vamos a estar bajo la sujeción de la muerte. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren aprender en esta noche? ¿Cuántos quieren aprender? Vamos a leer Romanos 8. Romanos 8.
Romanos 8:6, mire lo que dice, lo voy a leer. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Lo dije yo o lo dice la palabra? Tremendo, ¿no? Porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Estamos en un conflicto. Usted puede ser muy cristiano y yo también puedo ser muy cristiano, pero si yo me ocupo en satisfacer mi carne, yo le estoy dando lugar a la ilegalidad, a la muerte. Pero si yo me ocupo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios mora en mí, yo le estoy dando lugar a la vida. Y por consecuencia voy a tener paz en lo que hago. ¿Cuántos están aquí? Porque el ocuparse de la carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y hay un plus. ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿quién quiere que nos moramos? Porque cuando leímos al principio dijimos que el diablo vino ¿a qué? ¿Y quién quiere que tú mueras? Pero dice la palabra que aquel que degusta de Jesucristo no verá la muerte jamás. ¿Cuántos están aquí? Usted y yo, si Cristo vendría en este momento y usted está irreprensible, cuidando su salvación, usted es raptado. Quiere decir que en usted no hay tiempo para hacer velorio, no hay tiempo para enterrarlo. Quiere decir que usted no va a ver nunca la muerte. Pero pastor, ¿qué pasa con los que ya murieron? Bueno, Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos hay una promesa, ellos van a resucitar primero. Lo que hemos quedado o lo que hemos dormido, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? Si tú hoy te mueres, escucha muy bien, si hoy tú te mueres, pero te mueres en Cristo Jesús, tú pasas a un estado de dormir hasta que los sepulcros sean abiertos y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Y tú vas a ir en la gloria de Dios. Ellos, mientras tú moriste y hallaste un tiempo en Cristo, tú vas a resucitar primero. Y juntamente con los muertos, nosotros que resucitaron, vamos a ser arrebatados. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que los que estaban durmiendo tuvieron que degustar la muerte, pero fueron al sueño. Y ahora fueron despiertos para la vida eterna. ¿Cuántos están aquí? Para las bodas del Cordero. ¿Cuántos están aquí? Pero nosotros, si en este momento que estamos en esta tierra y estamos aquí esperando la promesa del arrebatamiento del Señor, usted y yo no va a haber tiempo para que nos entierren ni para que los velen. En un abrir y cerrar de ojos, usted y yo estaremos gozándonos 7 años en las bodas del Cordero y vendremos a gobernar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Ahora, por cuanto, escuchen en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Contra quién? Contra Dios. Cuando usted satisface su carne, dice, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy tengo ganas de quedarme a ver Netflix. ¿Cuántos están aquí? Hoy me quedo porque es súper clásico. Hoy me quedo porque es el cumpleaños de fulano. Hoy me quedo porque es lo de Mengano. Y usted se queda porque usted quiere satisfacer la carne. Hoy me quedo porque tuve Franco y no, está lloviendo, esto y aquello. Me quedo tapado hasta la cabeza y listo. Total, la semana que viene voy al culto. ¿Usted se queda a satisfacer qué? Y dice que aquel que satisface su carne es enemigo de quién. Usted no agrada a Dios. ¿Cuántos están aquí? Usted no puede agradar a Dios de esa manera. Escuche, por cuanto designa la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, ahí nos habla a nosotros. Mirá lo que tenés al lado, decirle, te está hablando a vos. Mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne. Pastor, ¿y qué es vivir en la carne? Cuando eres emocional, cuando eres una persona que explota en la carne, cuando eres una persona que solamente quiere y prioriza todo lo bienestar para la carne sin importarle el espíritu y a su nombre. Una persona carnal rápidamente decide poner en segundo lugar o hasta en tercer lugar los designios y los propósitos de Dios en su vida. Eso es un carnal. ¿Cuántos están aquí? Más vosotros vivís según la carne, no según el espíritu, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. ¡Ay! Si es. Ese si es nos puede arruinar. Porque no dice usted asegurando. Quiere decir que hay gente o hay personas que pueden estar dentro de una congregación, pero mire lo que dice. Y si, escuchen, si no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, escuchen, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mire lo que dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que entonces hay dos espíritus. ¿Cuántos están aquí? Por cuanto los designios, escuchen, hay un designio, hay un mandato, hay un aceleramiento, hay un propósito que debe cumplirse en aquellos que acepten a Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne. Mirá lo que tenés que decirle, no puedes vivir en la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Escuchen, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Se lo leo otra vez. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Quiere decir que usted y yo somos Wikipedia. Somos muertos caminando. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre los que caminan sin rumbo y sin motivo en esta vida. Pero mire la revelación de la palabra. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mira lo que te le va a decirle, tienes que ser justo y tienes que tener al justo en ti. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién será ese que levantó a Jesús? Jesús, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, Jesús necesitó al Espíritu Santo. Pero la iglesia hoy, moderna, ni siquiera le da lugar al Espíritu Santo. La iglesia moderna, en sus mensajes, ya no le da la gloria al Espíritu Santo. Ya no le da la autoridad al Espíritu Santo. Y mucho menos vive guiado por el Espíritu Santo. Por eso vemos cristianos, cristianas, personas que profesan ser discípulos y discípulas,
y vemos su fracaso rotundo, y vemos sus golpes, y vemos cómo el diablo extermina su vida. Hace poco veía y le contaba a unos hermanos, veía la confesión de un hermano de la nacionalidad en Perú, es peruano, y este hombre era un profeta muy usado por el Señor, eso es lo que dicen. Y muchos años después apareció, pero ya no era a vista nuestra un hombre, sino que se había transformado en una mujer. Un hombre que había profetizado, que había sido usado y que había sido guiado. Pero años después no se sabía nada de él y apareció transformado como un transexual. ¿Cuántos están aquí? Y le pregunté al Señor por qué sucedió eso con ese varón. Me entristecí porque había escuchado muchas veces que era usado. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Mira al que tienes al lado y decirle: necesitas tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca permitirá que tú te desvirtúes. La única manera de que tú desvirtúes tu vida es cuando tú niegas al Espíritu Santo, cuando tú empiezas a negar al Espíritu Santo en tu vida, y cuando el Espíritu Santo tú lo niegas, entonces no se te ha revelado la cruz, no se te ha revelado Cristo. Y entonces cuando se te ha revelado Cristo, no se te ha revelado Cristo, dice Dios que te tiene que entregar una mente reprobada y depravada, y a una mente que va a hacer cosas vergonzosas delante de los hombres. Mirá lo que te voy a decir, es peligroso no cuidar al Espíritu Santo. Ayer hablaba con un hermano y le decía: la palabra no puede ser de edificación, pero la misma palabra dice que para aquellos que la desobedecen, le viene a ser de tropiezo. La Escritura está para obedecerla. Si tú no la obedeces, la misma palabra que es de tropiezo. El Espíritu Santo nos guía en justicia y en verdad. Mi hermano, tuve que subir un video a los obreros y mostrarles que necesitan buscar de Dios. Necesitamos meternos en ayuno, en oración, en apartamiento. Les mostré un video de un brujo con una religión contraria a la del Espíritu Santo, la religión Quimbanda, Umbanda, Candomblé, afroamericana. Y este hombre toma un celular, se mete en un grupo de TikTok a donde profetas, pastores, maestros de la palabra estaban orando, y este brujo puso otro celular y dijo: les voy a mostrar que los cristianos son todos emocionales y que esto es todo un show y que ya no hay cristianos verdaderos. ¿Cuántos están aquí? ¿Y sabe qué hizo este brujo? Se metió en la charla y empezó a decir: disculpe, pastora fulana, yo quiero decirle que soy el profeta tanto. Este hombre estaba vestido como un pay umbanda, estaba dentro del templo y empezó a hablar y empezó a decirle: yo vengo a profetizarle de parte de Dios, yo vengo a profetizarle, el Señor me dice que te va a dar una iglesia con 2,000 personas, que el Señor te va a dar una casa, un palacio, que Dios te va a usar a las naciones, que Dios te va a llevar para libertar, para sanar, para restaurar. Y la pastora empezó a recibir y empezó a moverse y a tambalearse y a hablar en lengua, y el brujo también empezó a hablar en lengua, una lengua que si usted no ve el video, lo compra, lo firma y dice: se está lleno del Espíritu Santo. Mi hermano, ¿sabe qué me da a entender? Esa pastora empezó a sacudirse y empezó a creer en la profecía, y este brujo miraba la cámara y se burlaba y decía: ve lo que yo les dije. Mi hermano, ¿sabe por qué está pasando esto en la iglesia de Jesucristo? Porque la iglesia no está llena del Espíritu Santo. Yo quiero una iglesia llena del Espíritu Santo. Queremos una iglesia con discernimiento, que cuando entre un brujo se manifieste y reciba a Cristo por causa de la unción del Espíritu Santo. No es el hombre de Dios, no es la mujer de Dios, no es la Santa Cena lo que lo hace libre. La Santa Cena nos da la oportunidad de
Y a su nombre. Mira lo que tiene al lado y decirle, ya empezó. Es peligroso. Lo que está pasando con la iglesia es peligroso. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Escuchen lo que dice el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, acá le voy a dar una revelación. ¿Quiere ser arrebatado? ¿Quiere que Cristo cuando arrebate su iglesia sea arrebatado? Alimenta al Espíritu Santo. La palabra en Gálatas nos habla acerca de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Y habla acerca de la carnalidad, de las obras de la carne. ¿Por qué no dice los frutos de la carne? Porque la carne no puede dar frutos. Porque dice un árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces la carne nunca puede dar frutos. La carne da más carne, mas el Espíritu da fruto. Y la única manera de dar frutos es cuando tenemos al Espíritu Santo. La iglesia tiene que aprender a perdonar más rápido. La iglesia tiene que aprender a soltar. La iglesia tiene que aprender a tener temor a Dios. La iglesia tiene que empezar a priorizar al Espíritu Santo como la persona más importante de tu vida. Hermano, el Espíritu Santo, hermana, el Espíritu Santo tiene que estar sobre tu casa, tiene que estar sobre tu esposo, tiene que estar sobre tus hijos, tiene que estar sobre tu propia vida. Mi hermano, dice la palabra que el que ama más padre, hermano, hijo, por encima de Dios, no podrá heredar el reino de Dios. Hermano, es tiempo de empezar a poner al Espíritu Santo en primer lugar, porque el que te va a arrebatar no es tu mamá, el que te va a arrebatar no es tu amigo, el que te va a arrebatar es Jesucristo en una nube. A Él merecemos la gloria, a Él nos guardamos irreprensible. Cristo viene pronto con su iglesia. Es tiempo de juntarse con los espirituales, es tiempo de caminar con los espirituales, es tiempo de llenarse del Espíritu Santo. A Él sea la gloria, Espíritu Santo de Dios, muévete con poder y gloria. Gloria a ti, Jesús, y a su nombre. ¿Quiere que siga? ¿Quiere que siga? ¿Seguro? Mirá que estoy a media máquina. ¿Quiere que siga? Él vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Hermano, usted puede ser cristiano, pero si usted no anhela el Espíritu Santo, usted es un weekender. Ay, pastor, no entendí. Usted es un muerto caminante. ¿Cuántos están aquí? Ay, pastor, pero usted me está diciendo algo. ¿Quiere que le cuente una historia? ¿Quiere que le cuente un testimonio? Un siervo de Dios se fue para Haití. ¿Cuántos están aquí? Y usted sabe que Haití es el epicentro de la brujería. Muchos dicen Venezuela. Venezuela tenía María Leoncia y tiene algunos santeros que mueven algo en el mundo espiritual y mueven la industria de la música, como Michael Jackson en su época, y músicos que pactaron con Satanás y fueron cobradas su vida y a su nombre. Pero estoy hablando de Haití, a donde Haití es el corazón del vudú y a su nombre. ¿Cuántos van a aprender en esta noche? Hermano, y qué tremendo que ir a Haití es como meterte en la garganta del diablo y a su nombre. Hermano, allá los brujos no son como los de acá, que andan cortando gallinitas, o te hacen enviaciones y te mandan gatos, o te ponen sapo y te cosen la boca y te lo tiran para que te sequen. Hermano, ahí los brujos están entrando
lance y empiezan a ponerse agujeros, se cruzan lanzas de punta a punta y cuando vuelven en sí no tienen agujeros. Mi hermano, allá realmente el espiritismo se mueve en una densidad y en un punto límite a donde inclusive ellos tienen una poción para hacer que las personas supuestamente mueran y puedan resucitar y hacerlos esclavos. Está interesante, ¿quiere que siga? ¿Quiere que le cuente o no? Mi hermano, usted sabe que las películas de Hollywood, los muertos vivos, fueron sacadas verdaderamente de testimonios que salen de la misma Haití. Porque allá en el corazón de Haití hay brujos de alto rango que no andan jugando como estos, que se creen porque son macumberos, pueden gobernar la tierra. Reprendo a los macumberos para que se conviertan a Cristo. Si hay macumberos que me están escuchando, necesitas a Cristo. Yo no te juzgo, yo no te aborrezco, yo te amo. Necesitas a Cristo. Cristo es la solución al problema. No es el manchá, no es el trancarrúa, no es a la muerte. Que el Señor reprenda a Gauchito Gil en este 8 de julio. Pero bendito sea el día que hizo Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Los 365 días del año. Mi Jesús no tiene un día. Mi Jesús le debo la vida entera y a su nombre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Necesitamos entender, iglesia, que el diablo no juega a ser diablo. No me escuchó. El diablo no juega a ser diablo. Entonces usted deje de jugar a ser cristiano. Porque el diablo no está jugando a ser diablo. El diablo está esperando que te mueras sin Cristo para que se cierre la tapa del cajón y te tenga una eternidad torturándote. Pero esta es la noche que le vengo a decir a Satanás, a romper la piñata y a cortar la torta antes de tiempo, a decirte que Jesucristo, esta es la noche de tu salvación. Esta es la noche que Satanás va a tener que retroceder y no va a tener parte ni arte en tu espíritu, porque el que manda en esta noche a través de esta prédica es el Espíritu que revive a los muertos, es el Espíritu Santo, el que mora sobre toda potestad, sobre toda autoridad. El Espíritu de Jesucristo mora en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová está sobre nosotros por cuanto lo ha ungido. Oh, a su nombre, esta es la buena noticia. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Quiere que siga? ¿Quiere que siga? Mi hermano, ¿sabe qué es lo que hacen allá? En un tiempo fue un predicador para allá. Yo te lo cuento porque está el testimonio. Dice que este hombre se fue a predicar ahí. Y cuando fue a predicar, dice que cada tanto aparecía en una campaña que hicieron de una semana. Y durante los 7 días aparecía un chico medio extraño, ya un chico de 19, 20 años, y se ponía ahí y hablaba solo. Y el predicador empezó a llamar la atención y lo llamaban cada culto que terminaba, cada día de campaña, iba en aumento, la gente se liberaba al instante, pero a la hora de pasar al frente, caminaba como un robot y se iba. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Hasta que llegó el día 7, y a su nombre. Y a su nombre. Y este hombre interesantemente manda a buscarlo, se mandó a mudar. Y dice que este hombre se había manifestado. Dice que el último día de la campaña empezó a agarrar piedra y empezó a tirarle piedra al altar. Empezó a tirarle piedra a los que estaban ahí, a los ungieres, a los alabancistas. Y dice que entonces este hombre agarró y los mandó a llamar y le dijo: tráigamelo acá. Agarraron los ungieres, los llevaron para adelante. Dice que toda la campaña, las personas automáticamente cuando se hacía el llamado, en el momento eran libres, pero estuvieron entre 15 y 20 minutos liberando a este hombre, a este joven, y no se podía liberar, hasta que vino la presencia de Dios. El Espíritu Santo le confirmó al siervo que estaba liberando, que estaba haciendo liberación, le confirmó que había sido verdaderamente libre. Y este hombre, cuando se levantó, ya empezó a ver como con una cara de que ya entendía dónde estaba. Primero estaba
estaba perdido, pero ahora entendía dónde estaba, pero a la vez como confundido. Mi hermano, ¿sabe qué? Lo llevan para la casa, lo llevan a bañar, lo llevan a cambiar, y este hombre cuando se mira el rostro en el espejo, pega un grito y dice, ¿qué me pasó? Dice, ¿por qué estoy tan crecido? ¿Por qué estoy tan grande? ¿Por qué hago esto? Y ahí pasan y me cuentan lo que pasó. ¿Cuántos quieren saber? ¿Cuántos quieren saber? Resulta, mi amado hermano, que ahí los haitianos tienen brujos de alto rango y usan un método que usted escuchó hablar del pez globo. El pez globo, yo que el pez globo no se puede comer porque tiene un veneno mortal. Ahora, se ve que estos brujos, guiados por el mismo demonio, los vio para inventar una poción mágica. ¿Cuántos están aquí? Y esta poción endemoniada los introducían en los niños. Mira lo que había hecho con este hombre, con este chico. Había agarrado esa poción y se la había dado sin que lo sepan los padres. Se ve que participaba de las reuniones de jovencitos y entonces le dieron esta poción guiada por el demonio. ¿Cuántos están aquí? Que el Señor lo reprenda. Pero ¿saben qué? Esa poción mágica que ellos hacían a través de la hechicería, de la magia negra y del vudú, dice que funciona. Y entonces esta poción con el veneno del pez globo genera en la persona, cuando lo toma, cuando es introducido en su sangre, introduce una enfermedad que al día de hoy la conocen como catalepsia. La catalepsia, y yo lo digo porque un familiar, hermana de mi mamá, murió cuando era muy chiquita, porque también habían hecho una brujería, y esta niña que tenía apenas 2 o 3 años murió, la enterraron, y la catalepsia que había llegado a su vida después la descubrieron. La catalepsia hace que tus pulsos y tus latidos bajen al punto de que ni siquiera lo que escuchan en el corazón o los médicos puedan sentir el latido. Pareciera que está totalmente muerto. Entras en un grado donde el corazón late tan bajito que no puede haber, que no hay cómo revelar los latidos. Hoy, gracias a Dios, por eso se puede prohibir el pez globo y es tan mortal para muchos. Y a su nombre, ¿cuánto están aprendiendo? Hermano, y es interesante que cuando viene esta enfermedad, la catalepsia, entonces ¿qué hacen? Te velan y te entierran. Gracias a esta enfermedad que se descubrió a través de los brujos que lo hacían a través de hechicería, mi hermano, ahora sí llegó el tiempo a donde se empezaban a velar. Ahora, usted sabe que cuando se vela a una persona es solamente un rato, pero usted si hace antes de la pandemia se podía velar 48 horas, 24 horas. Antes, en los 80, los 90, hasta 3 días podía velar a alguien. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque tenían miedo que tengan catalepsia. Esto viene de una tradición india, a donde cuando descubrieron esto se dieron cuenta que la catalepsia, entonces ¿qué dijeron? No los vamos a enterrar rápidamente, vamos a darle 24, 48 y hasta 72 horas, porque tal vez se les pasa el efecto y se despierta. Y saben que había personas que se despertaban el tercer día. Y por eso los velorios a veces son de 24, 48 y 72. ¿Cuánto están aprendiendo? Hoy podemos ver que es un ratito nomás. ¿Cuántos están aquí? Después de la pandemia. Pero mi hermano, ¿sabe que cuando estaban en ese estado, los brujos lo hacían con una intención? ¿Quieren que se lo cuente? Los brujos le daban de tomar esto a las personas y los familiares lo lloraban, lo velaban y lo enterraban. A los 2 días iba el brujo de la zona, desenterraba al muerto, lo levantaban, se lo llevaban y esperaban que se despierte. Y con la magia negra y con el budismo o con el vudú, hacían y tomaban el control de la mente en el estado de shock y de confusión. Y entonces esta persona estaba bajo posesión demoníaca y hacía todo lo que el brujo quería. ¿Quiere que siga? Y en esa campaña, este chico, este muchacho, cuando le habían hecho eso, y cuando él se asusta y dice, ¿por qué estoy tan grande? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Le cuentan lo que había pasado. Y él dijo que sí, que había transcurrido a esos rituales. Hicieron eso con él. Mi hermano, tenemos que entender y llegar a la comprensión de que el diablo
Cuando nosotros le damos legalidad y rechazamos a Jesús, el diablo viene a apoderarse de nuestra mente. El diablo tiene autoridad para apoderarse de nuestro espíritu, para apoderarse de nuestra carne y de nuestra voluntad. Por eso tanta guerra, tanto asesinato, tantas violaciones, tantas aberraciones. Por eso pasan tantas cosas. Por eso hoy la gente ya no tiene reacciones comunes cuando se droga, cuando tiene cosas. ¿Por qué? Porque hoy ya al tener dominada la mente y cuando meten un estupefaciente en sus neuronas, en su cuerpo y en su sangre, empiezan a desequilibrarse y a ver cosas. ¿Por qué? Porque el diablo tiene autoridad de la carne, tiene autoridad de la mente. Y cuando tú sacias tu carne, el que toma dominio y control de ti son los espíritus inmundos a través de Satanás. ¿Cuántos están aquí? Pero cuando tú tienes al Espíritu Santo, te van a cortar una gallina en la puerta de tu casa y no te va a hacer efecto. Van a levantar tu foto en un altar y se van a gastar en velas y en velones y en toda clase de brujería, de hechicería, de macumbería y de candombe. Porque cuando tú tienes el Espíritu Santo, puedes tocar tu cuerpo, mas tu alma no podrás tocarla. Porque el dueño de nuestras almas se llama Jesucristo de Nazaret. Y todo efecto que quiera hacer a través de la brujería tiene que pedirle permiso a nuestro Padre Celestial, el que está sentado en el trono y el que está sobre toda autoridad, el gran yo soy, el que dice: la tierra es el estrado de mis pies. ¡Qué gente de Bacaya! ¿Cuántos están aquí? Ahora, ¿tú lo crees? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Desde estos rituales, Hollywood se ha gozado en hacer películas y jóvenes disfrutan. Ay, a mí me gustan las películas de zombies, y a mí me gusta de terror, y van al cine y miran y le apasionan y juegan a los videojuegos que matan zombies. La expresión de muertos caminantes nace desde Haití y se refiere a la tradición cultural llamado zombies, hombres caminantes o muertos caminantes. Es una figura original que se viene a través del folclore de la religión del vudú, a donde se practica la magia negra y todas clases de hechicería a través de la cultura haitiana, a través de brebajes y de animales que tienen espíritus y tienen venenos alucinógenos, todo juntándose con una gran poción y ayudado por huestes de maldad, llegan a la autoridad y al dominio mental de esa persona. Vengo hablando de tener una buena conciencia y de renovar la mente en Cristo Jesús. Yo te dije que las primeras guerras van a nacer en nuestra mente. Por eso dice que nosotros tenemos que derribar las fortalezas mentales. La tradición no debe regir en nuestra mente. ¿Cuántos están aquí? Hoy la tradición se lleva a la tele. Otra vez mirando el noticiero el 2 de agosto o el 1 de agosto, pongo ahí la tele y hasta en el noticiero. Hoy hay que tomarse la grampita de caña de ruda. Pero cuando hablamos de Cristo, los programas te censuran. Porque el sistema de este mundo está gobernado por el anticristo. Y todo lo que pasa en esta vida se va a levantar contra todo lo que tenga que ver objeto de culto y se llame Dios. ¿Cuántos están aquí? Quiere decir que va en unos años que usted hable de Cristo va a ser una mala palabra. Y le van a echar la culpa a Cristo de que Cristo es el culpable y dividió las religiones. Y
van a empezar a gritar que todos quieren paz y seguridad y llamarán a una sola religión, a una sola policía y a una sola fe. Pero usted y yo, que estamos llenos del Espíritu Santo, cuando contestan esas cosas, es que estamos más cerca de volar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Ahora tenemos que entender, amada iglesia, y llegar a la comprensión de entender que el Espíritu Santo quiere dominar nuestra carne y nuestro espíritu. El Espíritu Santo quiere dominar. Porque cuando Él domina nuestra mente y nuestro corazón, y Él lo domina y lo guía, hermano, todo lo que usted haga va a ser bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos verdaderamente están aquí? Amén. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Amén. Mi hermano, cuando usted, mi hermana, cuando usted está guiada o guiado por el Espíritu Santo, entonces usted va a ir camino a la salvación. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Juan nos habla acerca de la naturaleza espiritual y a través de poder guiarnos a través del Espíritu Santo en Juan 14:26, también en Hechos capítulo 1 versículo 8, Gálatas, como todos sabemos, 5 habla a través de los frutos del Espíritu Santo. Juan 14:26 nos aclara que Él es el Consolador, el Espíritu Santo, que nos enseña y nos recuerda la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16:13 dice que el Espíritu en verdad nos guía a toda verdad. ¿Cuántos están aquí? Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: al venir el Espíritu Santo y se revela a nosotros, seremos verdaderamente testigos del poder de Dios. Lucas capítulo 11 versículo 13 dice: el Padre Celestial da al Espíritu Santo a quienes lo piden. Hay que pedirlo y a su nombre. Romanos 8:26, el Espíritu ayuda en nuestras debilidades e intercede también por nosotros. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice: el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Hermano, el Espíritu Santo es el encargado y el responsable de guiar a la iglesia hacia la vida eterna. Esa vida eterna se llama Jesús. Gloria a Dios. Ahora, el Espíritu Santo es la persona más importante que tenemos en este siglo. El Espíritu Santo es el por cual usted sigue respirando. El Espíritu Santo es contrario al sistema de este mundo. Cuando todos se van, el Espíritu Santo permanece. Cuando todos te odian, el Espíritu Santo te dice: Jesús te ama. Cuando todos te abandonan, el Espíritu Santo dice a través de su palabra: yo permanezco aquí hasta el fin. Cuando te sientes solo, abatido y triste y te metes en la cueva, Elías dice que apareció el Espíritu de Dios y le habló a la vida y le dijo: come y bebe porque largo camino te resta. Cuando la vida te dice muerte, el Espíritu Santo te dice: come y bebe porque largo camino te resta. Y a su nombre. Hermano, tenemos que entender que lo más importante que tenemos en esta vida es el Espíritu Santo de Dios. A Él debemos honrar cada mañana. Hermano, levántese de mañana, honre al Espíritu Santo. Haga locuras espirituales. Haga locuras espirituales, mi hermano. Tómese un mate y convídele al Espíritu Santo. Hable con Él. Abra la Biblia. Abrácelo, siéntalo. Dígale que se haga sentir en su vida. Mi hermano, cuando se levante a comprar el pan, vaya con
usted lucha, usted no pelee, deja el Espíritu Santo pelear por usted. Diga la venganza, dice el Señor. Él vino a vencer, Él ya venció, Él resucitó, Él está reinando a la diestra del Padre. Jesucristo es su nombre. Solo sé a quién estoy hablando. El Espíritu Santo, Él es el autor, Él es el autor, Él es el autor. Y a su nombre. ¿Cuánto por aquí? Viva una vida en comunión con el Espíritu Santo. Viva una vida, mi hermano. Cuando lo quieran matar, el Espíritu Santo va a estar ahí intercediendo por usted. Escuche, no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Dice que intercede por nosotros y nos dice cómo debemos orar. Quiere decir que usted, sin el Espíritu Santo, hasta ahora mal. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? ¿Sabe por qué la gente es engañada? ¿Por qué la gente de hoy? Yo no tengo nada en contra de los profetas, en contra de los pastores, en contra de los evangelistas. Yo no tengo nada en contra de las iglesias. Pero ¿por qué la gente se deja engañar tan fácilmente? ¿Por qué la gente se deja envolver tan fácilmente? Porque no tiene comunión con el Espíritu Santo. Porque cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo te dice en qué trabajo tienes que estar, en qué iglesia debes estar, cómo debes orar, qué debes hacer ante un problema o ante una situación difícil. El Espíritu Santo nos va instruyendo y nos va enseñando. Cuando tú tienes al Espíritu Santo y sabes que el Espíritu Santo mora en ti, a ti no te importa quién te ama, quién te quiere y quién te aborrece. ¿Sabes por qué a Esteban lo agarraron a piedrazo? Y él dice en la Escritura que lo único que tenía era puesto los ojos en el cielo, porque Esteban dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces cuando una persona está llena del Espíritu Santo, lo podés apedrear, lo podés escupir, lo podés crucificar, lo podés lastimar, le podés dar de tomar vinagre, le podés clavar una lanza en el costado, pero lo que va a salir de tu boca es perdónalo, porque no saben lo que hacen. Porque alguien ante una situación difícil dice perdónalo porque no saben lo que hacen, es porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están llenos de Dios? Y si no estás lleno de Dios, esta es la noche para que te llenes. Hoy tienes la oportunidad de poder arrepentirte delante de Dios y poder vivir una vida digna en la presencia del Espíritu Santo. Hay algo tan hermoso que la humanidad está desconociendo. Mi hermano, en la antigüedad Dios caminaba con su pueblo. Y Moisés tenía que subir al monte para poder hablar con Dios. Inclusive Moisés le dijo, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir. Dios le quería mandar unos ángeles ahí, guerreros, para pelear con él. Pero le dijo, no, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir. Pero es interesante que Dios andaba con su pueblo, caminaba con su pueblo. Pero hay una revelación que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios no anda con su pueblo, ni camina con su pueblo. Hoy Jesús está en su pueblo. Y está dentro de ti, está dentro de mí. Él ya no está con nosotros, Él está en nosotros. Él está dentro tuyo y quiere que tú reflejes su amor, su misericordia, su piedad y su poder. Dios te dio poder y te dio autoridad que el mundo común y corriente no tiene. Nosotros somos la luz, somos la sal de este mundo para venir a traer ayudando a la gente. La gente anda triste, la gente anda desenfocada, la gente tiene depresión, la gente tiene esquizofrenia, la gente se está volviendo loca. Usted y yo tenemos el antídoto para esa gente. Se llama Jesús. Usted es la luz de este mundo para
brillar en medio de la tiniebla. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero hay gente que se va a levantar en esta noche, se va a levantar en esta noche y va a recibir al Espíritu Santo para ser guiado por el poder de Dios y así caminar de peldaño en peldaño y de gloria en gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor.